El silencio era su escudo, hasta que la verdad explotó. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser invisible cuando más necesitabas ser visto? Esa sensación de que tus palabras no importan, que tu presencia es ignorada. Prepárate, porque algunas historias salen a la luz para rasgar el velo de la indiferencia, y esta es una de ellas. En el reluciente vestíbulo del Grand Plaza Hotel, donde el mármol hacía eco de la risa de la alta sociedad, la escena se desarrollaba. Era allí donde la gerente, Sandra Morrison, operaba su reino particular, sin saber que el destino de ese imperio estaba a punto de ser reescrito por una empleada de limpieza. Comenta desde donde nos miras y haz clic en suscribirte ahora. Es gratis y no te saldrás del video. Nuestro canal es el hogar de historias que el mundo se esfuerza por esconder. Una metáfora sombría se cernía sobre el vestíbulo, como un velo de humo invisible. Era la sensación de que para algunos la dignidad era un lujo negado, una puerta que se cerraba en el momento exacto en que se extendía la mano para abrirla. Como un espejo roto, cada mirada de desprecio y cada palabra ignorada reflejaba la imagen distorsionada de una realidad donde el valor de alguien no se medía por su esencia, sino por el envoltorio social en el que era presentado. Prepárate para el primer gran giro que impactará a todos y revelará las fisuras más profundas de esa fachada. Esta es una de esas historias que rara vez ven la luz del día, mantenida en secreto por los silenciosos pasillos del poder y la indiferencia, pero que llevan en sí una urgencia palpable, un grito ahogado que implora ser escuchado. ¿Qué sucede cuando ignoramos las señales más sutiles de irrespeto, cuando la invisibilidad de alguien se convierte en la cámara de eco para prejuicios arraigados? Un detalle crucial está a punto de cambiarlo todo, y no querrás perderte la revelación de lo que se esconde entre líneas. La entrada de Akiko Tanaka en el Grand Plaza Hotel debería ser un acto trivial, una rutina para cualquier empresario millonario, pero desde su primer paso en el reluciente lobby, una extraña niebla de incomodidad comenzó a instalarse, casi imperceptible. Las miradas del personal de recepción, antes tan pulcras y atentas con otros huéspedes, ahora se volvían rápidas, furtivas, cargadas de una curiosidad mal disimulada y un qué de impaciencia. Akiko, con su postura impecable y un kimono de seda que susurraba contra el suelo, intentó iniciar el check-in, pero sus palabras en japonés fueron recibidas con un silencio incómodo, seguido por murmullos apresurados y sonrisas tensas, una barrera invisible de incomprensión que se alzaba a cada segundo, presagiando una colisión cultural inminente que pocos allí estaban preparados para enfrentar. El aire en el vestíbulo, antes tan ligero, ahora parecía enrarecido, y la promesa de un día tranquilo comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un presentimiento de que algo mucho mayor estaba por venir, algo que desafiaría las convenciones y expondría las fragilidades de ese ambiente aparentemente impecable. Mientras la tensión se intensificaba en la recepción, una figura observaba todo desde las sombras, una presencia casi etérea, imperceptible a los ojos de la élite hotelera. Denise Washington, con su uniforme de limpieza, se movía con una discreción casi fantasmagórica entre los pasillos, sus ojos capturando cada matiz de la escena, cada microexpresión en el rostro de Akiko, cada señal de desdén por parte del equipo. El cubo con agua y productos de limpieza que ella arrastraba suavemente era un disfraz perfecto, un camuflaje que la hacía invisible, permitiéndole absorber los detalles sin ser notada, como si fuera parte del propio tejido del hotel. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de una profunda melancolía, danzó en sus labios mientras era testigo de la humillación sutil, una escena que ella ya había visto replicada de incontables formas,
en numerosos rostros y que ahora, delante de la sofisticada empresaria japonesa, cobraba una nueva e inesperada dimensión de crueldad. El sonido ahogado de los zapatos de tacón de Sandra Morrison que se acercaba anunciaba una nueva fase del conflicto, y Denise, como una sombra atenta, estaba lista para registrar cada movimiento. La gerente, Sandra Morrison, se acercó a la recepción con la postura altiva de quien domina el propio reino, su sonrisa forzada revelando una impaciencia creciente mientras observaba la escena con Akiko. Para Sandra, aquella situación no era un desafío de comunicación intercultural, sino una afrenta personal, un retraso inadmisible en su agenda meticulosamente planificada. Sus ojos escudriñaban a Akiko de arriba abajo, evaluando el kimono de seda, la maleta de viaje, y concluyendo silenciosamente que a pesar de la apariencia exótica, la huésped era solo un problema más a ser resuelto. Ella despidió a los traductores con un ademán condescendiente, como si la simple presencia de ellos fuera un atestado de incompetencia, y asumió la primera línea con una convicción casi ciega de que su autoridad sería suficiente para resolver la cuestión. El murmullo discreto de los empleados alrededor, que antes parecía solidario con Akiko, ahora se transformaba en un silencio tenso, una prueba de la jerarquía rígida impuesta por Sandra, donde su voz era la única que importaba, y la paciencia con lo diferente era un lujo que pocos se atrevían a demostrar. El aire en el lobby se volvió cargado, pesado, como si cada palabra no dicha y cada mirada de juicio se materializaran en una barrera infranqueable, aislando aún más a Akiko en su dignidad. En el fondo de la mente de Sandra, un pensamiento tóxico y persistente resonaba. Esa gente siempre encuentra una forma de complicar lo que es simple. Para ella, la insistencia de Akiko en hablar japonés, incluso con traductores disponibles, no era una barrera lingüística, sino un acto deliberado de terquedad, una afrenta velada a su eficiencia y a su dominio del inglés, la lengua universal de los negocios. Este pensamiento, corroído por un prejuicio sutilmente disfrazado, la llevaba a creer que Akiko estaba, de alguna forma, manipulando la situación para obtener alguna ventaja o simplemente para probar al equipo del hotel, una suposición que la irritaba aún más. La motivación de Sandra no era la de resolver un problema, sino la de reafirmar su superioridad, su creencia de que su cultura y su idioma eran los únicos válidos en ese ambiente, transformando la situación en un campo de batalla donde la comunicación era solo un arma más para imponer su voluntad, sin ningún espacio para la empatía o la comprensión genuina. La frustración de Sandra burbujeaba, volviendo sus gestos más bruscos y su voz más aciaga. Llamó a uno de los recepcionistas aparte, los dientes apretados, y susurró órdenes incisivas para que él resolviera de inmediato esta situación vergonzosa, como si la culpa de la incomunicabilidad recayera enteramente en Akiko. La tensión en el aire era casi palpable. Los otros huéspedes en el lobby comenzaban a notar la conmoción discreta, y algunos incluso lanzaban miradas curiosas en dirección a la empresaria japonesa, transformando lo que iba a ser un simple check-in en un espectáculo indeseado de vergüenza e ineficiencia. Akiko, por su parte, mantenía la compostura, una sonrisa casi imperceptible en los labios, pero sus ojos, antes tan serenos, ahora llevaban un brillo de decepción, como quien observa una pieza de teatro mal ensayada, esperando el inevitable clímax que se acercaba, y su silencio, antes una señal de paciencia, se volvía cada vez más una declaración de fuerza silenciosa. De repente, la puerta principal del hotel se abrió con un suave crujido, y un grupo de empresarios occidentales, impecablemente vestidos, entró al lobby,
atrayendo la atención de todos. Entre ellos, un hombre alto e imponente, que parecía ser el líder, lanzó una mirada rápida en dirección a la recepción donde se desarrollaba la escena de Akiko y Sandra. Era el señor Thomas, uno de los principales inversores del Gran Plaza y un nombre de peso en el escenario hotelero internacional, conocido por su intransigencia con la calidad del servicio y la imagen de la cadena. Su presencia allí, inesperada y grandiosa, añadió una capa de presión insoportable sobre los hombros de Sandra, quien palideció súbitamente. Aquello no era solo un check-in problemático. Ahora era un espectáculo delante de alguien que detentaba el poder de desestabilizar todo su reinado, y la primera gran vuelta estaba a punto de explotar en la cara de Sandra con la entrada silenciosa de este nuevo observador. Las consecuencias de la llegada del señor Thomas fueron inmediatas y brutales para Sandra, quien sintió el peso de su mirada atravesar el lobby como una espada. La sonrisa forzada que ella mantenía para Akiko se desvaneció por completo, sustituida por una expresión de pánico mal disimulado. De repente, la prioridad ya no era lidiar con la terquedad de la huésped japonesa, sino salvar su propia piel ante una figura tan poderosa. Sus gestos se volvieron nerviosos. Intentó gesticular hacia Akiko, alternando entre el inglés y un portugués apresurado, en un intento desesperado de improvisar una solución, pero el aire de dignidad silenciosa de la empresaria japonesa era una barrera infranqueable, y cada intento de Sandra solo servía para exponer su incompetencia y su desesperación. El impacto humano sobre Akiko, por otro lado, fue sutil pero profundo. Ella percibió el cambio en el comportamiento de Sandra, la repentina sumisión ante una autoridad mayor, y sus ojos, antes solo decepcionados, ahora registraban la dinámica de poder con una claridad casi analítica, como si la escena confirmara todas sus sospechas sobre la superficialidad de ese ambiente. Mientras Sandra se debatía, visiblemente abatida por la presencia del señor Thomas, la atmósfera en el Gran Plaza Hotel parecía solidificarse en un silencio vergonzoso. El sonido antes animado del lobby fue sustituido por una quietud tensa, puntuado solo por los susurros ansiosos de los empleados y el clic ocasional de cámaras de smartphones que algunos huéspedes curiosos y discretos comenzaban a usar para registrar la escena. La luz del sol que entraba por las enormes ventanas de vidrio del hotel, antes tan acogedora, ahora parecía fría e implacable, iluminando cada detalle del rostro angustiado de Sandra y el semblante inalterado de Akiko, que parecía absorber la humillación ajena con una serenidad casi sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera estancado, atrapando a todos los presentes en una instantánea de incomodidad y expectativa, mientras el destino de una carrera y la reputación de un hotel pendían en el aire, suspendidos por el hilo de una comunicación que se negaba a suceder. Mientras el drama se desarrollaba, Denise Washington continuaba su rutina de limpieza, una testigo silenciosa y casi invisible, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma sutil del perfume caro de Akiko y el sudor frío que corría por la frente de Sandra. Cada movimiento, cada sonido, era un dato para ella. El carraspeo nervioso de un empleado, el arrastre de una silla, la respiración contenida del señor Thomas. Denise conocía el lenguaje no dicho de ese hotel, la forma en que las tensiones se acumulaban en los rincones de la sala, en las miradas desviadas, y cómo la invisibilidad se convertía en una armadura para algunos y una prisión para otros. Se acercaba al centro de la acción, cubo y paño en mano. Su presencia discreta la confundía con el escenario, mientras la ignorancia y el prejuicio de la élite hotelera continuaban manifestándose en cada gesto torpe y cada intento frustrado de comunicación.
De repente, un pequeño objeto cayó del bolsillo de Akiko, un origami de pájaro perfectamente doblado, hecho de papel dorado. Rodó silenciosamente por el mármol pulido, deteniéndose a pocos centímetros de los pies de Denise. Era un detalle minúsculo, casi insignificante, pero en ese momento de tensión resonó como un eco de fragilidad y belleza, un contraste golpeante con la aspereza de la escena. El pequeño origami dorado en el suelo parecía un punto de luz en medio de la creciente oscuridad de la situación, una invitación silenciosa a la gentileza en un ambiente dominado por la arrogancia. Denise, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó y lo recogió, sus dedos rozando el papel delicado, y lo colocó sobre el mostrador de la recepción, al lado de la mano de Akiko. Un gesto simple que llevaba una carga inesperada de humanidad y reconocimiento, que la gerente Sandra Morrison, demasiado ocupada con su propia ansiedad, ni siquiera notó. Si esta historia te toca, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. El silencio de Akiko continuaba desafiando la comprensión de todos, pero ahora para Denise había un nuevo subtexto, una profundidad que iba más allá de la barrera lingüística aparente, y la danza de poder en el lobby del Grand Plaza Hotel apenas comenzaba a revelar sus capas más complejas, prometiendo una escalada que nadie esperaba. La situación alcanzaba su auge, una farsa de comunicación donde nadie realmente se escuchaba, y la injusticia social se manifestaba en cada mirada de desdén y cada intento fallido de Sandra de imponerse. La gerente, ahora sudando frío y con la voz embargada, intentaba explicar la situación al señor Thomas, gesticulando frenéticamente en dirección a Akiko como si ella fuera un problema a contener y no una huésped a recibir. Su frustración desbordaba en microagresiones verbales, murmullos sobre la falta de cooperación de la huésped, mientras el rostro de Akiko permanecía una máscara de dignidad, un baluarte de serenidad ante la tormenta de prejuicios. La escena se convertía en una metáfora perfecta para la invisibilidad social de tantos, para la forma en que la incompetencia disfrazada de autoridad lograba humillar a aquellos que, por su origen o condición, eran considerados diferentes, sin percibir que el verdadero talento y la verdadera dignidad estaban allí, silenciosamente, observando cada movimiento. El riesgo de un colapso emocional para Akiko y social para la imagen del hotel era inminente, y el aire se volvió pesado con la expectativa de que algo debía ceder. Sandra, en su mente obesa de prejuicios, ya había decidido el veredicto. Akiko era solo una cliente excéntrica y difícil más, probablemente intentando aprovecharse de alguna laguna para conseguir un upgrade de suite o un servicio exclusivo. La gerente veía la escena como una batalla de voluntades, donde la suya, obviamente, debía prevalecer. Estaba ciega por su propia arrogancia para percibir la riqueza cultural y el poder silencioso que Akiko representaba. Para Sandra, el problema no era su incapacidad de comunicación, sino la falta de educación de la huésped al no adaptarse a las normas del Grand Plaza, ignorando completamente el principio fundamental de la hospitalidad. Lo que Sandra no sabía en su burbuja de privilegio era que cada uno de sus gestos de impaciencia y cada palabra de desdén estaban siendo meticulosamente observados y grabados, no solo por ojos curiosos en el lobby, sino por una memoria mucho más precisa e implacable. A cada segundo que pasaba, la presión sobre Sandra aumentaba y ella parecía marchitarse bajo la mirada penetrante del señor Thomas. Intentó una última jugada, llamando a los seguridad con un gesto autoritario, como si la simple presencia de ellos fuera a disipar la pataleta de Akiko. El aire se electrizó. Los recepcionistas, antes solo tensos, ahora estaban en pánico silencioso, temiendo la repercusión de ese escándalo inminente. Akiko, sin embargo,
se mantuvo impasible, como una estatua de dignidad, observando la escalada con una calma que rayaba el desafío. Ella sabía que estaba probando los límites de esa institución, los límites de la empatía y del respeto humano, y estaba a punto de recoger los frutos de ese experimento social. En los pensamientos más sombríos de Sandra resonaba la certeza de que esa mujer solo estaba armando un espectáculo para llamar la atención, una farsa oriental que pronto sería desenmascarada por su inteligencia y su autoridad. La gerente apenas podía esperar a ver el rostro de Akiko desmoronarse cuando se diera cuenta de que sus tácticas no funcionarían en el Gran Plaza, que allí las reglas eran dictadas por ella y que cualquier tipo de resistencia sería rápidamente aplastada, presagiando no la caída de la empresaria japonesa, sino, irónicamente, la suya propia. La presión alcanzaba su punto de ebullición. Sandra, con la voz embargada y el rostro rojo de furia, elevó el tono, pronunciando palabras duras sobre políticas del hotel y respeto a las normas internacionales, como si Akiko fuera una niña desobediente. Aquella era la última humillación pública, el callejón sin salida en el que la empresaria japonesa parecía haber sido arrinconada, con los guardias de seguridad posicionándose discretamente alrededor, creando un círculo de intimidación. El silencio de Akiko, antes tranquilo, ahora parecía desafiante. Sus ojos fijos en Sandra con una intensidad casi sobrenatural, mientras la gerente, ciega por su propia arrogancia, no percibía que estaba pavimentando el terreno para su propia ruina, preparando el escenario para el giro final que nadie esperaba. El semblante de Sandra, ahora contorsionado por una furia mal contenida, se endureció. Señaló a Akiko y con un tono de voz que resonó por todo el lobby, declaró que si la huésped no se comunicaba en inglés o portugués inmediatamente, sería invitada a retirarse del hotel. Las palabras de la gerente cayeron como piedras en el ambiente ya pesado, haciendo que el murmullo de curiosidad se transformara en un silencio impactado. Algunos huéspedes desviaron la mirada, avergonzados, mientras otros observaban la escena con una mezcla de repulsión y fascinación. La humillación de Akiko, antes sutil, se convertía ahora en una exposición pública, una afrenta a su dignidad. El señor Thomas, hasta entonces un observador pasivo, dio un paso adelante, su expresión grave, presagiando que su paciencia también se estaba agotando. Y la situación estaba a un hilo de degenerar en un escándalo irreparable. Akiko, en medio de la tormenta de miradas y palabras ásperas, mantuvo una compostura casi sobrenatural. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una determinación fría, y una leve sonrisa del lado de la boca se formó casi imperceptible. Aquella no era una derrota, sino una confirmación, un punto de inflexión cuidadosamente orquestado. Ella, que parecía la víctima indefensa, estaba en realidad conduciendo la orquesta, manipulando las expectativas y las tensiones, pavimentando el camino para su propia revelación. El Gran Plaza Hotel, en su arrogancia, había caído en la trampa de la presunción, y la empresaria japonesa estaba a punto de asestar el golpe final, que daría la vuelta al juego y expondría la verdadera cara de ese ambiente elitista. La tensión en el aire se volvió casi insufrible, un preludio para la segunda gran vuelta que estaba por estallar. En el instante en que Sandra Morrison abrió la boca para ordenar a los guardias de seguridad que retiraran a Akiko, una voz calma y resonante resonó por el lobby, cortando la tensión como una hoja afilada. Tanaka-san shitsurei shimasu, watashi wa anata o tasukeru koto ga dekimasu. Era Denise, la empleada de limpieza, que se había posicionado discretamente al lado de Akiko, con los ojos fijos en la empresaria japonesa. La voz de Denise era impecable, la pronunciación perfecta, cada sílaba en japonés fluyendo con una naturalidad que impactó a todos.
Akiko, que hasta entonces había mantenido su expresión impasible, levantó una ceja, un brillo de sorpresa y reconocimiento en su mirada. Sandra, petrificada, miró a Denise con incredulidad, su mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La segunda gran vuelta no vino de donde se esperaba. Emergió del más invisible de los rincones, revelando una verdad que desmantelaba todas las presunciones y exponía la real incompetencia detrás de la fachada de autoridad. El lobby se sumergió en un silencio aturdido, solo el sonido de la voz de Denise rompiendo la atmósfera densa. Akiko Tanaka, con un movimiento lento y calculado, se giró completamente hacia Denise, sus ojos encontrándose en un momento de pura comprensión y respeto mutuo. La empresaria japonesa esbozó una sonrisa genuina por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro y deshizo la máscara de dignidad impasible que había mantenido por tanto tiempo. «Konnichiwa, Denise-san», respondió en japonés, la voz suave, pero cargada de una autoridad discreta. Era la reparación silenciosa, la justicia restaurativa que se manifestaba no en la venganza, sino en el simple reconocimiento del otro, en la validación de una existencia que había sido ignorada. Las consecuencias claras de ese momento resonaron por todo el espacio, derribando las barreras del prejuicio y revelando que la verdadera competencia se escondía donde menos se esperaba, mientras Sandra Morrison, ahora con el rostro pálido y los ojos desorbitados, observaba el desarrollo de la escena como una espectadora en su propio pesadilla. La revelación de que Akiko comprendía inglés todo el tiempo y que Denise hablaba japonés fluido golpeó a Sandra como un golpe físico. La empresaria japonesa, con una sonrisa enigmática, sacó su smartphone del bolsillo y con un movimiento tranquilo comenzó a reproducir las grabaciones de todas las ofensas y demostraciones de xenofobia proferidas por Sandra y su equipo, exponiendo cada palabra de desdén y cada risa de escarnio. El sonido de las voces grabadas resonó por el lobby, amplificando la vergüenza y la humillación de la gerente, quien intentó balbucear una excusa, pero las palabras simplemente no salían. Era el clímax emocional, el giro inesperado, la reparación sin necesidad de venganza, solo la verdad nada y cruda que aplastaba la arrogancia y revelaba la podredumbre detrás de la fachada de lujo. Y el señor Thomas observaba todo con una expresión de decepción profunda. Las consecuencias de ese acto de prepotencia eran ahora innegables e irrefutables. Akiko, entonces, con la voz clara y firme, esta vez en un inglés impecable, reveló su verdadera identidad. Era la CEO de una multinacional de tecnología, con contratos multimillonarios e influencia global en el sector de hotelería. Y lo que había sucedido allí no era solo un malentendido, sino un test, un criterio de evaluación de la verdadera hospitalidad y respeto humano. La máscara de dignidad de Sandra se desmoronó por completo, su rostro contorsionándose en una expresión de desesperación e incredulidad. El señor Tomás, percibiendo la magnitud de la catástrofe para la reputación del Gran Plaza, no dudó. Con un gesto discreto pero firme, indicó a Sandra que su tiempo allí había llegado a su fin, y la gerente, antes tan poderosa, ahora se veía públicamente expuesta, su carrera y su futuro profesional desmoronándose delante de todos, las consecuencias de su propia arrogancia manifestándose de forma irreparable. Su silencio resonó más fuerte que cualquier grito. Meses después, Denise Washington estaba en una nueva oficina, con vista al horizonte urbano, en un cargo ejecutivo como coordinadora de relaciones interculturales en la multinacional de Akiko Tanaka. Su salario, finalmente, correspondía a su cualificación. Ya no usaba el uniforme de limpieza, pero la dignidad con que lo llevaba aún era parte de su esencia. El cambio fue concreto.
De invisible, Denise se convirtió en una fuerza motriz de inclusión y valoración de talentos que, como ella, habían sido ignorados. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.